Bien, vamos con el caso 4 del volumen 2, motor inestable 2004 Dodge Journey 3.6, motor inestable cuando realiza encendido con motor frío todas las mañanas falla. Códigos P0172, Fuel System 1/1 Rich, P0175, Fuel System 2/1 Rich, P0304 Cylinder 4, fallo de encendido, P0506 y del Speed Performance Lower Than Expected, que significa la velocidad al ralentí menor que de lo esperado. Bien, estrategia básica, explicación, posibles causas principales. El problema es típico de exceso de combustible, mezcla rica, que se nota especialmente en frío, combinado con un cilindro que falla. El 4 se está ahogando por combustible extra y ralentí bajo por el misfire. Las causas más probables ordenadas por frecuencia en este motor: inyectores con fuga, 1. 2. Válvula de purga EVAP pegada abierta. 3. Sensor de temperatura del refrigerante ECT defectuoso o termostato atascado abierto. 4. Sensor MAP sucio o defectuoso. 5. Cuerpo de mariposa, throttle body electrónico sucio. Otras menos frecuentes: presión de combustible alta, entre paréntesis regulador interno de la bomba, bujías sucias / foulet por la mezcla rica o problema de cabezal. Los 3.6 de 2011 al 2014 tienen un recall, un boletín técnico, por asientos de válvulas que se caen, pero eso suele dar fallos de encendido sin riqueza tan marcado. Cada una de estas posibilidades está justificado en el libro, pero yo lo dejo para el que quiera comprar el libro, por qué se justifica estas posibilidades de, en este caso, de avería, de causas. Bien, ¿cómo investigar paso a paso? Escanea datos en vivo, obligatorio, usa un escáner bueno, OBD-Link más Torque Pro similar, mira, Fuel Trims deben estar muy negativos, menos 20 o más, confirmando rica. Temperatura ECT versus temperatura real motor con termómetro en el bloque. Si ECT marca mucho más baja, sensor malo. Lectura del MAP IO2 upstream, deben oscilar 0.1-0.9 voltios. Contador de fallos de encendido del cilindro 4. Luego limpieza rápida, limpieza del sensor MAP, limpieza del cuerpo mariposa con limpiador específico, cambiar las bujías si tienen más de 60-80 mil kilómetros. Esto tiene más explicación en el libro. Luego 3. Prueba de presión de combustible y fuga de inyectores. La más probable. Conecta manómetro de combustible. Puerto en riel. Llave on debe dar 55-60 psi. Motor en marcha igual o un poco menos. Apaga el motor y observa 5 o 10 minutos. La presión no debe bajar rápido. Si cae rápido, inyectores con fuga o válvula de retención de la bomba mala. Y luego además también una prueba de balance de inyectores o escucha con estetoscopio. El cilindro 4 suena diferente. Ya llevamos escanear datos en vivo, limpiezas, pruebas de presión de combustible y fuga de inyectores. Ahora, prueba de válvula de purga EVAP, con motor en marcha y en ralentí, desconecta la manguera de la válvula de purga, la que va al canister. Debe no haber vacío fuerte con la válvula desenchufada. Si hay vacío, válvula pegada abierta, cámbiala, barata y fácil. Otras verificaciones rápidas: 5. Revisa si hay combustible en el aceite. Aceite huele a gasolina o nivel sube. Confirma inyectores o purga. Verifica el termostato. Si el motor tarda mucho en calentar, atascado o abierto. Haz prueba de compresión o de pérdida de presión en el cilindro 4 por si es problema de válvulas / cabezal, común en estos 3.6.
Recomendación práctica. Empieza por limpiar map más throttle body más cambiar bujías, más ver datos en vivos. Si persiste, haz la prueba de presión de combustible y fuga de inyectores. La mayoría de estos casos se resuelven con inyectores nuevos, o limpieza profesional si no gotean mucho, o válvula de purga. Bien. Ahora voy a explicar a la explicación central, explicación, temperatura ECT versus temperatura real motor. Ya hemos visto que escaneando datos en vivo, una de las cosas que había que ver era temperatura ECT versus temperatura real motor, con termómetro en el bloque. Si ECT baja, marca mucho más baja, sensor malo. Bien. ECT significa Engine Coolant Temperature, en español sensor de temperatura del refrigerante del motor o sensor de temperatura del líquido refrigerante. ¿Qué es y para qué sirve? Es un sensor pequeño, un termistor que mide la temperatura real del refrigerante, el líquido anticongelante que circula por el motor. Está sumergido en el refrigerante y envía esta información a la computadora del motor, PCM-EQ. El PCM usa esa lectura para decidir muchas cosas importantes, especialmente en arranque en frío. ¿Cuánto combustible inyectar? En frío enriquece la mezcla para que arranque bien. El avance de encendido, tiempo de chispa. El funcionamiento de la válvula de purga EVAP. El control del ralentí. El ventilador del radiador, etc. En el Dodge Journey 3.6 Pentastar, este sensor es clave para el arranque en frío. Si falla o da una lectura incorrecta, por ejemplo, marca que el motor está más frío de lo que realmente está, la computadora mete demasiado combustible, lo que genera mezcla rica, códigos P0172 y 75, fallos de encendido y ralentí inestable, exactamente como le pasaba antes. Diferencia importante con otros sensores de temperatura. El ECT mide la temperatura del refrigerante, el que ves en el depósito. El DAS tablero suele usar otro sensor o la misma lectura para la aguja de temperatura. Hay casos en que existe también un CHT, Cylinder Head Temperature, que mide la temperatura de la culata directamente. Ubicación en el Journey 3.6. ¿Por qué lo mencioné antes? Porque un ECT defectuoso es una causa muy común de mezcla rica, más fallas solo en frío. El motor piensa que está muy frío y enriquece demasiado. Aunque en este caso el problema real fue el resorte de válvula, siempre vale la pena verificar el ECT cuando aparecen estos síntomas. ¿Cómo chequearlo rápido? Con un escáner en datos en vivo. Compara la temperatura que marca el ECT con la temperatura real del motor. Toca la manguera superior del radiador o usa un termómetro infrarrojo en el bloque. En frío, después de toda la noche, debe marcar aproximadamente la temperatura ambiente. Cuando el motor se calienta debe subir de forma progresiva hasta unos 85-95 grados, normal de operación. Si el ECT marca mal, por ejemplo, siempre marca 20 grados, aunque el motor ya esté caliente, suele ser el sensor o su conector o corrosión. Bien, explicación. ¿Cómo ver la ECT en un escáner launch? Conectamos el escáner, apagamos el motor, ponemos la llave en on sin arrancar o arrancamos el motor si queremos ver cómo sube la temperatura. Seleccionamos el vehículo, entramos a datos en vivo y buscamos y seleccionamos data stream, datos en vivo, una lista larga de pits, buscamos y con la lupa o search escribimos ECT, coolant, temperatura refrigerante, engine coolant temperature o ECT sensor. Si no tenemos búsqueda, nos desplazamos manualmente y buscamos entre las temperaturas, ECT en grados, coolant temperature, etc. Marcamos la casilla de la ECT, pueden marcar varias más para comparar como Intake Air Temperature, IAT, temperatura de entrada del aire. Como digo, marca la casilla de la ECT, luego Intake Air Temperature, Ambient Air Temperature, Engine RPM, motor RPM, Fuel Trim Bank 1 y Bank 2, Short Term y Long Term. Interpretamos los valores. Motor frío, después de toda la noche. La ECT debe marcar aproximadamente la temperatura ambiente.
15-25. Motor en marcha y calentando. Debe subir de forma progresiva y estable. Temperatura normal de funcionamiento. Entre 85 y 95, que es 185 Fahrenheit o 203 Fahrenheit. Una vez que llegue ahí se mantiene estable. Señales de que el ECT sensor está fallando. Marca siempre menos 40. Aunque el motor esté caliente. Circuito abierto, sensor malo. Marca una temperatura fija. No sube. Sensor defectuoso. Marca mucho más baja de lo real. Motor enriquece demasiado la mezcla. Mezcla rica. Sube demasiado rápido o lento. Posible problema de termostato. Consejos extras con Launch. Cambia la vista a gráfico para ver cómo sube la temperatura con el tiempo. Es muy útil. Puedes grabar los datos, récord, mientras manejas o dejas el motor en ralentí. Si quieres ver más parámetros juntos, selecciona hasta 4 o 8. Después de reparar, borra los códigos y verifica que la ECT suba normalmente. Bien, ahora explicación. Comprobar el sensor ECT con multímetro. El ECT es un termistor NTC, coeficiente de temperatura negativo. En frío, alta resistencia, muchos miles de ohmios. En caliente, baja resistencia, cientos de ohmios. Materiales necesarios, multímetro digital, con escala de ohmios resistencia, preferiblemente hasta 20 kiloohmios o más. Termómetro, opcional, pero muy recomendable, uno de cocina o infrarrojo. Recipiente con agua caliente, para prueba en banco. Llave o dado para quitar el sensor, si lo sacas. Prueba 1. Resistencia del sensor, la más común y útil. Método recomendado, sensor fuera del motor. 1. Motor completamente frío, ideal después de toda la noche. Localiza el sensor, ECT. En el motor 3.0 suele estar en la parte trasera de la culata izquierda, al lado del conductor. Es un sensor pequeño con conector de 2 pines. Desconecta el conector eléctrico del sensor. Quita el sensor del motor. Drena un poco de refrigerante o pon un trapo. 5. Configura el multímetro en ohms, escala automática o 20 kiloohms. 6. Mide la resistencia entre los dos terminales del sensor. No importa polaridad. Anota la temperatura ambiente actual o la del agua si haces pruebas con agua. Valores aproximados de referencia. NTC típico en Chrysler Dodge 3.6. Temperatura aproximada. Resistencia esperada. Menos 40 grados o muy frío, 90.000, 100.000. 0 grados, 8.000, 10.000. 10-15 grados, frío mañana, 4.000, 7.000. 20 grados, temperatura ambiente, 2.200, 300. 40 grados, 1.000, 1.200. 60 grados más menos 800. 80 grados, temperatura normal de operación 270, 380. 90-100 grados, caliente 180, 300. La resistencia debe bajar a medida que sube la temperatura. Si la resistencia no cambia casi nada al calentarlo, sensor malo. Si da 0 ohmios, corto, o OL infinito, abierto, sensor defectuoso. Venga, prueba con agua caliente, muy buena para verificar. Pon el sensor en un recipiente con agua a temperatura conocida. Mide resistencia mientras calientas el agua poco a poco. Compara con la tabla de arriba. Prueba 2. Voltaje en el circuito, con sensor conectado. Con el conector enchufado y llave on, motor apagado, usa puntas de prueba o backproof, pincha con aguja fina los cables detrás del conector. 3. Mide voltaje entre los dos pines del conector. En frío debe dar alto voltaje, cerca de 4 voltios a 5 voltios. En caliente debe bajar aproximadamente 0.5-1.5 voltios. Si el voltaje se queda siempre alto, como si estuviera muy frío, aunque el motor ya esté caliente, probable sensor malo o problema de cableado. Prueba rápida, sin sacar el sensor. Con escáner en datos en vivo, compara la temperatura que marca el ECT con la temperatura real del motor. Toca la manguera superior del radiador o usa termómetro infrarrojo en el bloque. Si difiere más de 10-15 grados, sensor sospechoso. Consejos importantes. Limpia bien los terminales del sensor y el conector. Corrosión es común.
Al volver a instalar, usa sellador de roscas o teflón si es necesario, no usen mucho. Después de cambiar o probar, borra los códigos y monitorea los fuel trims y la temperatura ECT en vivo. ¿El sensor está bueno o malo? Si la resistencia no coincide con la temperatura real, por ejemplo, en 20 grados te da 500 ohmios en vez de 2500 ohmios, o en caliente no baja, el sensor está fallando y puede estar causando mezcla rica en frío. Luego, comprobar el cableado ECT. ¿Por qué comprobar el cableado del PCM? El Power Control Module PCM, computadora del motor, envía una referencia de voltaje, generalmente 5 voltios, al sensor ECT a través de un cable de señal y usa otro cable como masa de referencia, sensor ground. Si hay un problema en el cableado, cable roto, corrosión, corto a masa, corto a positivo o mala conexión en el conector, el PCM puede recibir una lectura falsa de temperatura. Esto hace que el motor piense que está más frío de lo real. Inyecta demasiado combustible. Mezcla rica. P0172, P0175 más fallos de encendido en frío, como pasaba. Siempre se debe verificar el circuito completo del ECT cuando aparecen códigos riqueza más problemas en frío, porque un cableado defectuoso puede imitar o agravar el problema. Es una prueba rápida y evita cambiar partes innecesariamente. Material necesario: multímetro digital, voltios y continuidad ohmios. Esquema del cableado, ideal. En Chrysler 3.6 suele ser cable de señal, color variable, a menudo violeta, blanco o gris. Cable de masa, de sensor, suele ser negro, negro o blanco, compartido con otros sensores, como MAP, IAT, etc. Circuito K900 en muchos Chrysler. Llave en on sin arrancar. Pinzas de backproof o agujas finas para probar sin dañar los cables. ¿Cómo comprobar el voltaje correctamente? Paso a paso. No desconectes la batería para esta prueba específica del voltaje. Conecta el multímetro en escala de voltios DC, 20 voltios o auto. Desconecta el conector de 2 pines del sensor ECT. Déjalo desenchufado. Pon la llave de encendido en posición on, run, marcha, sin arrancar el motor. Mide entre los 2 pines del arnés, el lado que va hacia el PCM. Pin de señal, el K2, debe dar aproximadamente 4.8 a 5.2 voltios respecto a masa. Usa una buena masa del chasis o borne negativo de la batería. Pin de tierra del sensor debe dar 0 voltios o muy cerca de 0 voltios. Forma más precisa de medir. Punta roja del multímetro en el pin de señal del arnés, el que debería tener los 5 voltios. Punta negra en una buena masa, borne negativo de la batería o punto de masa del motor. Si no tiene 5 voltios en el pin de señal, problema en el cableado fusible del PCM o el propio PCM. ¿Cuándo sí es recomendable desconectar la batería? Para pruebas de continuidad ohmios entre el conector del sensor y el PCM. También para medir la resistencia del propio sensor ECT, para evitar cortocircuitos accidentales mientras manipulas cables. Bien, resumen práctico para este Dodge Journey 3.6. Prueba de voltaje, 5 voltios referencia, batería conectada más llave en on más sensor desenchufado. Prueba de continuidad resistencia, batería desconectada, más seguro. Prueba con escáner, la más fácil, batería conectada, llave on. Bien, prueba de continuidad con batería desconectada. Desconecta también el conector grande del PCM, está detrás del motor, lado pasajero, con el multímetro en modo continuidad ohmios del pin de señal del sensor, el que daba 5 voltios, al correspondiente del PCM debe dar menos de 5 ohmios. Del pin de tierra del sensor al pin K900 del PCM, que es el pin de tierra del sensor, el K900.
menos de 5 ohmios. Comprueba que no haya cortocircuito a masa ni a 12 voltios en ninguno de los dos cables. Debe dar infinito. Hemos visto el cable de la señal y el cable de tierra. Prueba de resistencia del sensor, solo para descartar. Mide directamente entre los dos pines del sensor. Frío 2000-3000 ohmios. Si está caliente baja mucho. Si está muy fuera de rango el sensor está malo. Explicación, prueba. Bueno, aquí ya lo dejo. La prueba con jumper, con puente, ya la explico en el libro. Y para esto del ECT, en el ECT. Quien quiera que lo lea. Gracias.